Yo quisiera traerle un mensaje que es la continuación del mensaje de Filemón que dimos hace un par de semanas. Este mensaje tiene otro tema, se va en una dirección distinta, pero compartía con el grupo anterior y también lo hice con el grupo de adoración, que nosotros los predicadores, cuando preparamos un mensaje, el Señor nos va hablando primero a nosotros y nos va instruyendo a nosotros para nosotros poder compartir luego lo que Él nos comparte a nosotros. Y que muchas veces en la preparación uno tiene una apreciación de la importancia de un mensaje. Y en la medida que preparaba les puedo confesar que fui adquiriendo una apreciación de la tremenda importancia de la verdad que vamos a compartir o las verdades que vamos a compartir en esta mañana. Yo no sé si será un buen sermón, pero es un sermón importante. No porque lo predico yo, sino porque creo que tiene tanto que ver con el corazón de Dios, que por eso es importante. Y estará basada precisamente en Filemón, que vamos a leer en unos minutos, pero quiero solamente recordar algunas de las cosas que dijimos en la introducción del primer mensaje sobre esta corta pero significativa carta de Pablo a Filemón, a su colaborador y amigo Filemón. Decíamos en esa ocasión que las relaciones humanas son vitales para nosotros, no solamente buenas, no solamente deseables, sino algo que realmente necesitamos para nuestra salud emocional y para nuestra salud psicológica. No todos le dan un gran valor a las relaciones humanas, pero la palabra de Dios claramente indica que Dios nos quiere relacionados con Él y relacionados íntimamente con otras personas. La palabra de Dios es un manual extraordinario sobre relaciones humanas y relaciones con Dios también, pero sobre relaciones humanas. Dios nos conoce a la perfección y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe cómo nosotros podemos relacionarnos con los demás de una manera sana y edificante. Cuando seguimos sus principios, somos bendecidos y beneficiados de nuestras relaciones. Cuando no seguimos sus principios, las relaciones nuestras con los demás se tornan conflictivas, difíciles, drenantes, en algunas ocasiones, complicadas, en pocas palabras. El apóstol Pablo, que era, además de un gran teólogo, era un gran experto relacional, escribe esta carta. Y la carta tiene mucho que decir precisamente sobre la forma como nosotros nos relacionamos. Si se me preguntara cuál es el tema de la carta a Filemón específicamente, yo diría que la carta a Filemón, en pocas palabras, nos dice que venir a Cristo y estar en Cristo, o más bien, tener a Cristo en nuestras vidas, implica que la manera como yo me relaciono con los demás debe ser diferente a la manera como yo me relaciono si no tengo a Cristo. En otras palabras, el evangelio debe cambiar la manera como yo me relaciono con los demás. De ahí que Jesús decía en Juan 13:35 que la manera como conocerán que somos sus discípulos es si nos amamos los unos a los otros. No muchos sabios han dicho en la historia que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos maldicen. Eso lo dice Dios, Jesús. La forma de relacionarnos con los demás debe ser profundamente y radicalmente cambiada cuando venimos al Señor. Y en esa ocasión de ese primer sermón quisiera recordar brevemente las verdades que estudiamos y que vimos para luego de ahí entonces continuar en nuestro mensaje del día de hoy. Decíamos que Cristo en mí me debe dar un nuevo interés por el otro, por la vida del otro. Yo debo estar interesado en involucrarme con el otro, de conectarme con él, de tener una vida de intimidad,
de cercanía, de amistad, de comunión con los demás. Número 2, decíamos que Cristo en mí debería abrir mis ojos a las virtudes de los demás. Nosotros somos muy dados a ver lo negativo en el otro, lo pecaminoso en el otro, lo que me molesta del otro, pero usualmente tenemos ojos cerrados para lo bueno y lo virtuoso y lo que nos bendice de los demás. Número 3, decíamos que Cristo en mí debería llevarme a ver mis relaciones como una fuente de gozo en mi vida. Eso lo vemos en Filemón claramente, como Pablo le decía a Filemón que él recibía gozo de oír de lo que Filemón estaba haciendo en favor de los santos, de cómo la reconciliación entre Filemón y Onésimo recrearía su corazón en el Señor. Las relaciones, si las tenemos conforme a la palabra de Dios, serían una fuente de gozo para nosotros. Número 4, que mis relaciones deberían tener como base el amor y no el derecho o la posición. Pablo en ningún momento deja saber que él es un apóstol y que como apóstol Filemón le debe su obediencia. No, él apela al amor que hay entre ellos para hablar con el otro y para hablar con Filemón y pedirle lo que le tiene que pedir. Y por último, decíamos que Cristo en mí me otorga una nueva familia. Pablo llama a Onésimo su hijo. Pablo le dice a Filemón que ahora Onésimo no es su esclavo, sino que es su amado hermano en Cristo. Por lo tanto, cuando yo vengo a la familia de Dios, yo no vengo a un club social, yo no vengo a un grupo de interés, yo vengo a una familia donde estamos supuestos a compartir nuestras vidas, donde estamos supuestos a crecer juntos. Y en esa interacción es que la imagen de Cristo se va a ver formada en mí. Definitivamente, si Cristo está en mí, estos deberían ser principios que estén presentes en la manera como yo me relaciono. Ahora bien, por bien que yo viva estas cosas que acabo de decir, por bien que las viva, voy a tener problemas en mis relaciones. Producto del pecado presente en mi corazón todavía y producto del pecado presente en los demás, aún yo viva todas estas cosas que acabamos de citar y de describir, las relaciones muchas veces van a ser conflictivas y problemáticas. Los orgullos de la gente van a chocar. Las preferencias van a chocar. A veces hay gente que es más sensible que otra y eso ya es hiriente para algunos. Y así sucesivamente, mientras vivamos en este mundo, las relaciones van a ser complejas. Va a requerir toda nuestra inversión para tener buenas relaciones. Ahora, ¿qué hace un creyente cuando una relación con otra persona es afectada, es dañada, se rompe? El creyente, el Hijo de Dios, se reconcilia. Ese es el gran mensaje que yo quiero traer en esta mañana con relación a esta carta de Filemón. El Hijo de Dios no es dejado a que tome la decisión de si él se quiere reconciliar o no. El Hijo de Dios debe reconciliarse con aquella persona cuya relación ha sido afectada, sea él el ofensor o sea él el ofendido. Y lo que yo quisiera entonces ver en el texto es cómo nosotros o qué información nosotros podemos obtener de esta carta en relación a qué es la reconciliación y cómo reconciliarnos con los demás. Recuerden que Pablo está en Roma preso. Él está junto con Onésimo. Onésimo se ha fugado y ha huido de su jefe o de su amo Filemón. Y cuando Pablo conoce a Onésimo, Pablo quiere que Onésimo y Filemón vuelvan otra vez a tener una relación. Y no solamente que vuelvan a tener la misma relación, sino que tengan ahora una mejor relación. Pablo está en la tarea de reconciliar a estos dos hombres. Y en ese proceso nosotros vamos a aprender entonces a cómo podemos nosotros reconciliar las relaciones que por alguna razón se rompen entre nosotros o con los demás y que por alguna razón son afectadas. Vamos a leer la carta entera, son apenas 25 versículos y luego vamos a reflexionar sobre ella. Dice así Filemón, capítulo 1, versículo 1: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado hermano y colaborador,
y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por voluntad propia. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Una hermosa carta, una carta que deja la sensación inmediata del deseo de reconciliar una relación. Y yo creo que lo primero que aprendemos, y es obvio en la carta, es lo que hace un momentito mencioné, la reconciliación entre personas en conflicto, ya sea yo que esté involucrado en un conflicto u otro cristiano que esté involucrado en un conflicto. La reconciliación no es una opción para el cristiano, sino una obligación. Yo no puedo sencillamente ver una relación rota con otra persona o dañada y hacerme de la vista gorda e ignorar esa realidad. Yo no tengo ese permiso. La palabra de Dios no me da ese permiso, no me lo permite. No es posible que yo sencillamente prefiera ignorar la persona, evitar la persona, evadir esa persona, procurar no encontrarme con esa persona cuando yo sé que hay algo que resolver entre nosotros. Y obviamente cuando hay un conflicto o una relación rota, hay dos partes involucradas. Hay un ofensor y hay un ofendido. Y yo creo que esta carta le habla a ambos. Si lo analizamos desde el punto de vista del ofensor, que es Onésimo, que está con Pablo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que Pablo le manda a Onésimo a hacer? Recuerden que Pablo está en Roma, 1500 kilómetros de distancia de Colosas, donde está Filemón. Pablo pudo perfectamente decirle a Onésimo: Onésimo, yo sé que tú tienes este problema con Filemón, pero en realidad estamos a 1500 kilómetros de distancia. Es muy poco probable que tú te vayas a encontrar con Filemón en tu vida. Tú puedes aquí sencillamente hacer tu vida en Roma, pídele perdón al Señor por eso, por tu conflicto con Filemón, y vive tu vida. Es muy trabajoso, muy difícil, muy complicado. Además, yo tengo muchos problemas para meterme en eso. Entonces, deja eso así y pídele perdón al Señor por el trabajo que representaba. Pero increíblemente, a pesar de las dificultades que representaba reconciliar a esta gente, Pablo nos dice en el versículo 2 y 13 lo siguiente, que él envió a Filemón, él envió a Onésimo, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón,
a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Yo hubiese querido que él se quedara, pero no era posible. La palabra de Dios no me permite dejar a Onésimo y a Filemón irreconciliados. Onésimo, tú tienes que ir a darle el frente, a darle la cara, a buscar la reconciliación de aquella persona que tú has dañado, que tú has ofendido, al que tú has herido, al que tú has traicionado. Tú tienes que darle la cara. Pablo está aplicando lo que ya Jesús había dicho en Mateo 5:23, cuando dice literalmente la palabra de Dios, dice así: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, venimos a una actividad religiosa, venimos a adorar, venimos a honrar a Dios en la iglesia, y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí porque le ofendí, porque le traicioné, porque mentí, porque hablé en contra de él, por cualquier razón. Oigan lo que dice: deja tu ofrenda allí delante del altar, no la presentes. Ve, reconcíliate primero con tus hermanos y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, Dios es más agradado y más complacido cuando yo me reconcilio que cuando yo le ofrendo. Dios está más interesado en mi vida de amor y afecto hacia los demás que en mis devociones religiosas. Es una hipocresía venir a adorar al Dios de la reconciliación cuando yo no estoy dispuesto a reconciliarme con aquellos que yo he dañado. Dios dice: no lo hagas, no me agrada tu ofrenda, es un acto hipócrita. Reconcíliate primero y luego ven y presenta tu ofrenda. Y no se queda ahí. El versículo 25 sigue diciendo: reconcíliate pronto con tu adversario. Nos habló del hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Ahora nos habla del adversario. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Aún con aquellos con los que tú no tienes mucha cercanía, mantén una buena relación, si no por amor, por asuntos prácticos. Es porque él va a hacer algo contra ti si tú no te reconcilias con él primero. O sea que ya sea por amor o ya sea por puro pragmatismo, reconcíliate. Resuelve ese problema. Si tú eres el ofensor, tú tienes el deber de ir y exponer tu arrepentimiento y tu deseo de reconciliar esa relación. Y eso fue lo que Pablo hizo con Onésimo. Onésimo, ve, no importa el trabajo que te dé, lo difícil que sea, lo problemático que parezca, ve y dale la cara a Filemón. Pero ¿qué pasa si yo soy el ofendido, no el ofensor? ¿Qué nos dice del ofendido? Es usual que nosotros pensemos que el ofensor es que tiene que venir a pedir perdón. De hecho, muchas veces cuando estamos resentidos contra alguien, cuando estamos heridos contra alguien, no, él es el que tiene que venir. Pues yo no le he hecho nada a él. Él fue o ella fue la que yo no tengo nada que decirle. Que venga él, que venga ella. Y me siento a esperar. Sucede que la relación está rota, la relación sufre porque yo estoy a la espera de que el ofensor tome la iniciativa. Sucede, hermanos, que vivimos en un mundo donde con frecuencia los ofensores o no se dan cuenta o no quieren reconocer la ofensa cometida. ¿Y qué voy yo a hacer? ¿Y qué debo yo hacer como creyente, como hijo de Dios? ¿Sentarme a esperar que la solución venga del cielo, caiga del cielo? Según la palabra, Mateo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a un hermano. Aún tú seas el ofendido, si esa relación ha sufrido y se ha dañado, aún así yo tengo el deber de ir y reconciliarme con mi hermano o con la persona con la cual esa relación se ha roto. No es así que pensamos usualmente, pero sin duda alguna, que esto es un principio de la palabra. Si hay alguien que puede darnos ejemplo a nosotros de cómo el ofendido se movió para resolver un conflicto, es Dios mismo. ¿Qué ustedes creen que Cristo hizo y Dios hizo cuando vino a la cruz y se entregó por nosotros? ¿Quién era el ofendido? Dios. ¿Quiénes éramos los ofensores? Nosotros. Y Dios tomó la iniciativa, siendo Él el ofendido, de reconciliar una relación
que nosotros los ofensores no queríamos resolver, no queríamos reconciliar. Y 2 Corintios 5 es exactamente eso lo que dice. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios nos ha reconciliado. Él tomó la iniciativa siendo Él el ofendido, pero muchas veces nosotros estamos más interesados en lo resentido que estamos y cómo nos sentimos con el otro que en ganar un hermano. Nos movemos más por el resentimiento que por el amor al otro. No queremos restablecer una relación que nos ha dañado o con aquel que nos ha dañado. Todo el peso de la responsabilidad se lo ponemos al otro. ¿Y dónde está aquello de ganar un hermano para el Señor? ¿Dónde está aquello de hacerlo volver en la sensatez y en la razón y hacerle ver su falta y hacerle ver su ofensa para que él pueda arrepentirse? El no deseo de reconciliarme habla en contra del mensaje que nosotros proclamamos. Yo soy un agente de reconciliación en manos de Dios. Yo le digo al mundo, reconcíliate con Dios. Pero no estoy dispuesto yo a reconciliarme a veces con aquellos que me ofenden a mí. Esa práctica empaña el mensaje que yo estoy supuesto a proclamar. Tiene que haber una disposición en mí, sea yo el ofensor o sea yo el ofendido, a restablecer la relación que se ha roto. Si hay algo, hermanos, que nosotros podemos proclamar a viva voz, es que nosotros hemos conocido y hemos sido beneficiados por el acto reconciliador más extraordinario conocido, que fue la cruz de Cristo. Como siendo yo un receptor de la gracia de Dios que se ha reconciliado conmigo, yo no puedo ser también un canal de la gracia de Dios en la reconciliación con los demás. Contradice una cosa con otra. Eso es lo primero que nosotros vemos en esta carta, la reconciliación, hermanos, con las relaciones rotas y las relaciones que no funcionan, los resentimientos y demás. En un cristiano es una obligación, no es una opción. Y con tristeza le puedo decir que en mi propia vida en algunas ocasiones y en la vida de los demás veo mucha indiferencia cuando las relaciones con los demás no están funcionando bien. Sencillamente no nos interesa trabajar, emplear energía, emplear esfuerzo, emplear tiempo en reconstruir y reparar una relación. Sí es difícil, sí es trabajoso, pero es un deber de la palabra. Es un reflejo vivo de lo que nosotros somos, agentes de reconciliación. Y veo mucha indiferencia. Y yo diría que esta carta es un reclamo para nuestras vidas de que no podemos andar en la vida ignorando que tenemos relaciones que tenemos que reparar. Hubiese sido muy fácil para Onésimo quedarse en Roma, y muchos de nosotros nos hemos quedado en Roma olvidándonos de las relaciones que tenemos que reparar y reconstruir, como ignorándolo, como tapando eso y tratando de que la vida tenga otro color y otras actividades, y olvidando eso que yo tengo que reparar. No me da esa opción la palabra. Yo tengo que buscar la reconciliación. Lo segundo que yo aprendo en esta carta sobre la reconciliación, hermanos, es que si me propongo buscarla, yo debo tener una actitud de humildad frente al otro. Eso parece obvio, eso parece obviamente, claro. Sí, pero no es tan sencillo de vivir y de aplicar en la vida. Y humildad se requiere, hermanos, para ambos en el conflicto. Se requiere humildad para el que ofende y se requiere humildad en el que es ofendido. Otorgar el perdón requiere humildad y pedir perdón requiere humildad. Pero es muy frecuente que no hay humildad ni en uno ni en otro, y que usualmente el ofendido espera humildad del que ofendió. Pero
Vamos a ver si yo no sé, a mí no me convence ese perdón, esa pedida de perdón. Claramente en este texto, el versículo 11, lo primero que vemos es que la humildad de Onésimo aflora, se nota en su deseo de aceptar que falló. Esa es la primera evidencia del que ofende, hermano. El que ofende tiene que aceptar que falló, que dañó al otro. Miren cómo lo dice el versículo 11 y el versículo 18. Dicen, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Pablo está hablándole a Filemón de que ciertamente Onésimo había sido un inútil en el pasado, no había servido a los propósitos de Filemón, no había sido el mejor esclavo, el mejor empleado. En el versículo 18 Pablo dice, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, recordándole a Filemón que puede ser que Onésimo le haya dañado. Uno se pudiera preguntar, ¿y por qué Pablo no habló en términos más claros? ¿Por qué esta forma como de esconder? Lo que muchos dicen es que cuando esta carta sale de la cárcel o tiene que salir bajo la supervisión de los romanos, y los romanos, si leían que Onésimo era un esclavo en fuga, iban entonces a aprender a arrestar a Onésimo, y Pablo no quería eso. Pablo manda a Onésimo a reconciliarse con Filemón, pero lo habla en unos términos como de una falta personal, pero no de un esclavo que huye. Pero claramente en estos dos pasajes lo que vemos es a Onésimo a través de Pablo reconociendo que él falló, que él dañó a Filemón. Hermanos, en consejería una de las mayores dificultades, y en nuestra propia vida una de las mayores dificultades que nosotros tenemos es hacer que esas palabras de yo te fallé, yo te dañé, mi actitud te hirió. Es difícil que esas palabras salgan. Muy difícil. Muchas veces salen breves y acompañadas de una fila de palabras de justificación. Sí, pero que lo que pasa, tú no entiendes la posición en la que yo estaba en ese momento. Yo no podía hacer otra cosa, pero sí es verdad. Y como que al final dicen, está bien, yo te fallé, ok. Como una condescendencia, como aquel basquetbolista, ¿verdad? Que entiende que la pelota le corresponde, pero el otro reclama la pelota y está bien, coge la pelota esa. Y el otro dice, no, así no, así yo no la quiero la pelota. Así muchas veces se da en un proceso de reconciliación, que el que falla no dice claramente, yo fallé, yo te herí, yo te dañé, yo te ofendí. Y como no lo dice, el otro siente que no es genuino y no hay una reconciliación, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa en un corazón que ha fallado y que no quiere aceptar su fallo? Orgullo. Es un orgullo. Mientras más grande el orgullo, más breves son las palabras del fallo. Y la escondo, sí, porque tú entiendes, tú te pones en mi posición, tú entiendes lo que yo hice. Yo no lo hice con esa intención y comenzamos. Fallé, te herí, te dañé. ¿Por qué cuesta tanto decirlo eso? Por nuestro orgullo, nuestros corazones arrogantes. Hermanos, el que falla tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo tranquilo, no con una condescendencia, como que sí, está bien, ok, yo te fallé. No, te fallé y te dañé. Y eso fue significativo. Y a veces se dicen las palabras, pero entonces se minimiza el daño. Sí, yo te fallé. Pero tampoco es una cosa que tú sabes. Pero déjalo ahí. A veces se reconoce el fallo, pero se minimiza el daño. Tú sabes que todos somos pecadores, todo el mundo hace las cosas. Ya, reconoce que te equivocaste, que fallaste, que heriste y que estás en deuda con el otro. Eso sería sanador en un proceso de reconciliación. Se necesita humildad de parte del que falló en aceptar su fallo y confesarlo y pedir perdón. Pero se necesita humildad de parte de ambos de aceptar que se necesitan. Nosotros con mucha facilidad, cuando somos ofendidos, quisiéramos que un viento se llevara a ese individuo. Que hubiese de alguna manera que esa persona saliera de nuestra vida. Queremos ignorarla, queremos pasar a otro capítulo, cerrar ese capítulo como decimos. Entendemos que no lo necesitamos. Hay matrimonios, hermanos, que viven el esposo por un lado y la esposa por otro lado, padres e hijos, y a veces en iglesias y en relaciones de amistad se producen rupturas emocionales y se producen unas separaciones que pueden vivir juntos, pero están separados.
Entienden que el uno no necesita del otro. Pero aquí vemos a Pablo diciéndole en el versículo 11 a Filemón: oye, te va a ser útil, Onésimo te va a ser útil. Si nosotros fuéramos humildes y reconociéramos que si esa relación que se rompió, yo la quisiera de vuelta, yo necesito ese hermano, yo necesito esa hermana, yo necesito mi pareja, mis hijos, yo los necesito. Pero el orgullo una vez más se hace presente y usualmente, como no los necesitamos, no nos reconciliamos ni procuramos restablecer la relación. Una última manera en la que necesitamos la humildad es que el ofendido, fíjense que le hablé al ofensor primero, que tiene que aceptar. Luego a ambos, de que ambos se necesitan y tienen que entender que ambos se necesitan. Pero ahora el ofendido tiene que aceptar que él también es un deudor. Pablo en el versículo 19 le dice, como quien no quiere las cosas, a Filemón: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Filemón, recuerda que tú conociste a Cristo por mí. Tú me debes tu vida. Se la debes a Cristo, pero Él como instrumento de Cristo, por eso Pablo dice, me la debes a mí. Hermano, la falta que tú tienes que perdonarle al otro es mucho más pequeña que la falta y los pecados que Cristo te ha perdonado a ti. Mientras nosotros no nos veamos a nosotros mismos como deudores, nosotros no vamos a ser liberados para perdonar a otros. A mí me deben una excusa, me deben pedir perdón, me deben reparar el daño causado. Sí, pero tú también debes mucho. Tú has sido grandemente perdonado. La gracia que Dios ha tenido contigo es más grande que la gracia que se te pide a ti que tengas con los demás. Qué sano sería, nos liberaría para perdonar, que nosotros nos viéramos a nosotros como deudores de Cristo. E increíblemente en Mateo 18, en un momento dado, Jesús es abordado por Pedro. Pedro le pregunta: Señor, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar a un hermano? Hasta 3 veces. Pedro creía que estaba siendo el hombre más magnánimo del mundo. Hasta 3 veces. Y Jesús le responde: no hasta 3, hasta 70 veces 7. Y entonces le cuenta una parábola. Ahí mismo, inmediatamente le cuenta una parábola de 2 siervos. Un siervo que le debía a su señor una gran cantidad de dinero y otro siervo que le debía al primer siervo una pequeña cantidad de dinero. Y Jesús dice que el primer siervo, que debe una gran cantidad de dinero, fue donde su señor y le pidió misericordia y le explicó que no podía pagarle, y el Señor tuvo misericordia de su siervo y se lo perdonó. Pero sucede que cuando salió a la calle comenzó a cobrarle al que le debía a él una pequeña cantidad con mucha insistencia. Y cuando el Señor se enteró que el siervo que había sido perdonado no había perdonado la pequeña deuda que tenían con él, el Señor se ocupó de trancar al primer siervo en la cárcel. Hermanos, ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? Padre nuestro, santificado, ¿verdad? Se perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El perdón cristiano es una extensión del perdón que yo he recibido. Yo perdono porque yo he sido perdonado, y es un acto hasta de justicia que yo extienda lo mismo que se me ha extendido a mí. Pablo le recuerda entonces a Filemón: recuérdate que tú te me debes a mí. Vete tú mismo como un deudor para que puedas ser liberado, para poder otorgar el perdón que yo te estoy pidiendo que le otorgues a Onésimo. Miren cómo lo dice Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, de la misma forma. Entonces, lo primero que aprendemos, o lo segundo que aprendemos de la reconciliación en este texto, es primero que la reconciliación no es una opción para mí, es una obligación. Número 2, que la reconciliación requiere humildad del que falla y al que le fallan, del ofensor y del ofendido, para poder lograr la reconciliación.
Número 3, también lo vemos en la carta. La reconciliación, hermanos, requiere muchas veces de un mediador dispuesto. Con frecuencia, ya sea producto del orgullo personal o del nivel de resentimiento que tenemos o simplemente de falta de sabiduría que no sabemos cómo entrarle, ni por dónde comenzar, ni qué decir en un proceso de reconciliación, necesitamos de alguien que venga en nuestra ayuda. Y esta enseñanza de que necesitamos de un mediador dispuesto, de que la reconciliación muchas veces necesita de un mediador dispuesto, le habla al que tiene una relación irreconciliada y que quizás no sabe por dónde empezar. Debería buscar el consejo y la guianza de una persona que pueda ayudarle a reconciliar. Pero también nos habla a nosotros como comunidad cristiana, como familia de la fe, a estar atentos a relaciones que necesitan ser reconciliadas y que por negligencia de uno o indiferencia o orgullo de los involucrados no hay una reconciliación. Nosotros deberíamos estar procurando sanar esas relaciones constantemente. Eso no era algo aislado. Esta carta no es algo aislado en la vida de Pablo. Vemos a Pablo escribiéndole a Filemón que se reconcilie con Onésimo. Vemos a Pablo en Filipenses 4 escribiéndole a Síntique y Evodia, dos mujeres que eran colaboradoras de Pablo en el Evangelio y estaban peleadas, estaban resentidas una con la otra. Y en el versículo 1 se nos dice, versículo 2, perdón, que vivan en armonía, le dice Pablo, que vivan en armonía. Y no solamente eso, sino que más adelante en 2 de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios sobre un hermano que ellos no querían perdonar. Y él les dice, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. Les pido, les ruego que reafirmen su amor por él. Pablo está en esto constantemente de reconciliar gente, de poner la gente, de poner paz en medio del conflicto y de la diferencia y del resentimiento. Él está haciendo lo que se supone que debemos hacer todos los hijos de Dios. En Mateo 5, versículo 9 se nos dice lo siguiente: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El que procura la paz no es, de hecho, la Reina Valera 95 habla de los pacificadores. Yo puedo entender que una persona de paz es una persona que no se mete con nadie, que no tiene problema con nadie, que trata de evitar el conflicto todo lo posible. Ese no es el tipo de persona que se describe aquí. El pacificador es el que persigue, procura con diligencia la paz entre partes conflictivas. Yo estoy haciendo eso. De hecho, mi primera labor como creyente es que el hombre se reconcilie con Dios. Yo estoy buscando la paz entre partes que están en conflicto. Pero ¿qué pasa si ese conflicto no es espiritual, sino que es humano aquí? Es lo mismo. Yo estoy buscando la paz entre partes en conflicto. Esa es la razón de ser. Yo soy hijo de Dios, hijo de aquel que ha condescendido, que ha ignorado la falta que hemos cometido y se hizo hombre y vino en la forma de hombre a sacrificarse por nosotros y nos reconcilió. Entonces, ese papel de mediación, si tú no sabes por dónde arrancar y tú tienes una relación irreconciliada, busca consejo. Busca ayuda, pide opinión, ora por eso. No lo ignores, no lo engavetes, esto es una obligación y si no sabes cómo hacerlo, tienes que buscar la manera de hacerlo con alguien que te guíe. Pero si nosotros también que estamos aquí somos testigos de relaciones irreconciliadas, de un Filemón con un Onésimo, o de una Síntique y un Evodia, y gente que no se habla, una entra por ahí, otra entra por ahí, uno se sienta por aquí, otro se sienta por ahí. Hay posiblemente relaciones así aquí. Yo no estoy hablando de nada en concreto. Lo que pasa es que en un grupo como este, si no lo hay un problema. O no nos estamos relacionando en lo absoluto, o hemos llegado a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Tiene que haber conflictos y problemas y gente que no se cae bien aquí. ¿Qué vamos a hacer? Los cristianos nos reconciliamos y nos amamos como hemos sido amados nosotros por Dios. Número 4, amén. Hermanos, algo vital
Esto es una obligación, requiere actitud humilde, requiere un mediador dispuesto, pero también la reconciliación requiere que yo valore más la relación que la pérdida. La reconciliación requiere que yo valore más la relación personal que la pérdida material que me produjo esa persona con la que yo no me hablo, o yo no me trato, o yo no busco. El versículo 15 y 16 habla fuertemente de esto que estoy diciendo. El versículo 15 dice lo siguiente: porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y más abajo en el versículo 18, Pablo dice lo siguiente: y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Hermanos, yo no sé cómo ustedes leen eso, pero yo veo a un Pablo explicándole a Filemón que deje de ver a Onésimo como el esclavo que huyó y le produjo una pérdida económica, y que lo vea como un hermano amado en Cristo. Pablo hace así, coloca la relación muy por encima de la pérdida económica. Y hermanos, las relaciones personales valen más que el dinero. Es preferible mantener un amigo y conservar un hermano que quedarme con dinero. Y quiero decirlo enfáticamente eso, porque he visto tristemente cómo nosotros hemos hecho así. El que nos daña económicamente, mejor se va del país. Es un renegado mío. Y con mucha facilidad yo rompo relaciones, me alejo de gente, porque sencillamente esa persona sí, quizás fue irresponsable, quizás hizo algo que me perjudicó económicamente, a veces con intención, a veces sin intención. La cuestión es que cuando tocan esa tecla del dinero, como que toda relación palidece. Como si eso fuese lo más importante. E ignoramos que una relación personal tiene un valor. Sí, ciertamente hay gente que se equivoca y falla e incumple su palabra en lo económico. Y quizás en ese pecado en particular yo no puedo ser señalado, o tú no puedes ser señalado. Pero tú sabes una cosa, podemos ser señalados en una caterva de otros pecados. Unos fallan de una manera y otros fallan de otra manera. Sucede que este hermano cometió el error de equivocarse con tus finanzas. ¿Qué vamos a hacer? El cristiano se reconcilia. El cristiano se reconcilia y trata de reconciliar. Y si es posible, absorbe la pérdida para recuperar la relación. Es así, Pablo lo dice claramente. Pablo le dice a un hombre rico que es Filemón, que puede tener la excusa. Fíjense que Pablo se anticipa. Quizás Filemón va a salir con que, bueno, Pablo, que tú no sabes lo que Onésimo me ha hecho. Tú no sabes el dinero que me ha representado Onésimo a mí. Primero se va y deja de trabajar para mí. Tengo que contratar un sustituto. Además de eso, contraté gente para que lo buscara. El dinero que yo he perdido, Pablo, tú no te lo imaginas. Y este hombre rico, en su casa se congregaba la iglesia de Colosas, o una de las iglesias de Colosas. Tenía esclavos, tenía siervos. Y Pablo, preso en Roma, Pablo se anticipa y le dice: si te debe algo, yo te lo pago. Y dicen los estudiosos, y esto es algo interesante, que cuando iban por el versículo 18, alguien le estaba escribiendo la carta a Pablo. Eso era usual en esa época, que otra persona, un escriba, escribiera la carta. En el versículo 19, Pablo hizo así, le dijo: pásame la pluma. Y dice: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Y dicen los estudiosos que eso es un contrato con Filemón, de que él le va a honrar la deuda que Onésimo tenga con él. Fíjense cómo Pablo dice: es más importante la relación que la posesión.
No importa lo que yo pierda, yo estoy preso, yo no sé cómo te lo voy a pagar, pero yo te lo voy a pagar, Filemón. Si ese es tu problema, yo te lo voy a pagar. Yo quiero pensar que Filemón le dijo, no, ¿cómo va a ser? Pablo, yo lo voy a perdonar. Y probablemente la carta subsistió porque Filemón perdonó a Onésimo. De lo contrario, esa carta hubiese sido botada a la basura. Y hubo una reconciliación entre estos hermanos, pero un aspecto vital de una reconciliación, hermanos, es que nosotros estemos dispuestos a valorar la relación por encima de la pérdida. Tenemos que pensar que muchas veces perdiendo ganamos. A veces perdiendo lo económico ganamos la persona y reflejamos a Cristo. Porque ¿quién sino Cristo se despojó de su gloria y se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? ¿No fue eso lo que hizo Cristo por nosotros? No es una buena manera de ilustrar ese principio de decirle a otro, yo ignoro tu pérdida, te perdono y estoy dispuesto a extenderte la mano y a tener una relación contigo, como Cristo hizo conmigo. ¿No es eso lo que el Evangelio es? Eso es lo que el Evangelio es. Como decía, no se trata de algo político, pero yo creo que este principio puede resumirse en primero la gente. Primero la gente. ¿Sí? Es así. Ahora, es posible que algunos, porque somos pecadores, ¿verdad? Oímos este mensaje y yo le debo a alguien. Y yo estoy pensando, ¿tú ves? A fulano que me absuelva. Eso es lo que fulano tiene que hacer, ¿o no? Claro, eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Si te apoyas en eso, creo que sería pecado en ti. Ciertamente el otro tiene el deber de considerar eso, pero tú tienes el deber de intentar restituir el daño producido. El versículo 18 y 19, eso es lo que dice. Ya yo se lo leí, pero lo vuelvo a repetir. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Es posible que Filemón perdone la deuda, pero eso es si Filemón quiere. Lo que la ley manda y lo que la justicia incluso divina manda es que en el ofensor haya un deseo de reponer y reparar el daño producido. Eso no es un concepto nuevo. El concepto de restitución está en toda la Biblia. Está en Levítico, está en Números, está en Éxodo. Vemos un hermoso ejemplo en la vida de Zaqueo, que muchos de ustedes conocen. En Zaqueo lo vemos en Lucas 19, cuando conoce al Señor Jesucristo y Jesús viene a su casa. Miren el pronunciamiento de Zaqueo y dice, y Zaqueo puesto en pie, versículo 8, Lucas 19, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré duplicado. Un cambio de corazón que produce un deseo de reparar el daño. A veces esa reparación es económica, a veces esa reparación es emocional, a veces esa reparación es de reputación, pero debe haber una intención de reparación y restitución en el ofensor. Y si yo no tengo el dinero para reparar, debo tener una actitud de humildad y decir, yo entiendo, yo sé que te hice un daño económico, yo lo entiendo, perdóname por eso. Si tuviera los recursos, te los repararía. No puedo quizás, perdóname, pero reconocer su falta y el deseo de reparar debe estar presente en aquel que ofende. Y Pablo en este caso, de manera hermosa, le dice a Filemón, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Es inevitable ver esta actitud de Pablo y no pensar en el paralelo que esto tiene con el Evangelio de Jesucristo. Ya lo vimos, pero quiero reiterarlo. Hay un enorme paralelo en estas cosas. Martín Lutero escribió lo siguiente sobre este texto. Aquí vemos cómo Pablo se presenta a sí mismo por el pobre Onésimo e intercede con todos sus medios por la causa de Onésimo ante su amo,
De esta manera, Pablo se presenta como si él fuera Onésimo y como si él mismo hubiese hecho el mal a Filemón. De esa misma forma hizo Cristo por nosotros ante Dios Padre. De la misma forma que Pablo lo hace por Onésimo ante Filemón. Como yo lo veo, todos somos Onésimos de Dios. Somos personas que necesitamos a un mediador que es Cristo para que interceda en nuestro favor frente al Padre. Y eso fue lo que Jesús hizo al venir a esta tierra. Jesús le dijo al Padre: Padre, ponlo en mi cuenta. Su falta, su pecado, su deuda, cárgalo a mi cuenta. Y Él saldó, hermanos. Esa es la razón por la que el Evangelio es por fe por medio de Cristo. Porque Él fue que pagó la deuda que teníamos con Dios. Nosotros como Onésimo no hubiese podido pagar probablemente la deuda que tenía con Filemón. De hecho, si le aplicábamos la ley a este caso, Onésimo debía morir. Porque el robo de un esclavo a un amo se pagaba con la pena capital. Onésimo no podía pagar y Pablo lo intercepta y se mete en el medio. Y de esa misma forma nosotros no podíamos pagarle a Dios y no lo podremos hacer por más buenas obras y buenas actitudes y buenas acciones que hagamos por el resto de nuestra vida. Lo único que tenemos a nuestra mano es apelar a Cristo y pensar en Él como aquel que paga mi deuda. Es en ese contexto, hermanos, de restitución que vemos un paralelo entre Cristo. Pero volviendo al tema de la restitución, cuando hay una ofensa, cuando hay una herida, esto estaba presente, como le dijo, en Números, en Levítico, en Éxodo. La restitución es el deseo de reparar el daño cometido y es lo que le muestra a la persona ofendida que yo estoy verdaderamente deseoso de reparar lo que hice. Es como un bálsamo al resentimiento. Lo aplaca, lo disminuye, porque el otro está reconociendo su falta y el daño que cometió. Eso es muchas veces lo que termina de convencer un corazón resentido de que debe perdonar. Cuando ve al otro dolido por el daño causado. Yo creo que estos 5 aspectos, hermanos, son vitales para nosotros tener relaciones saludables, relaciones que puedan sanar si es que se rompen o están enfermas. La reconciliación es una obligación para cada uno de nosotros. La reconciliación requiere humildad de ambas partes, el ofensor en aceptar su falta y verbalizarla y comunicar, y el ofendido en extender el perdón. La reconciliación a veces requiere que busquemos un mediador o que mediemos en favor de alguien. La reconciliación requiere valorar la relación personal por encima de la pérdida material. Y la reconciliación requerirá restitución cuando corresponde. Hermanos, algunos de nosotros o muchos tenemos relaciones irreconciliadas. Como les decía hace un momentito, eso no sería problema si en nosotros hubiese una actitud diligente de resolver eso. Lo que sí te debe preocupar, es quizás la indiferencia ante esa situación. El no deseo de procurar esa reconciliación. La intención de quedarte en Roma, como lo hubiese hecho Onésimo, y olvidarse de Filemón. Yo quizá no me tengo que ver con Filemón jamás. No tengo ninguna relación con él que me vincule a él. Yo puedo hacer mi vida aquí. Y así nosotros pensamos muchas veces que podemos hacer la vida separado de gente con la que ya falló contra nosotros. Y no, da mucho trabajo, es muy problemático. A veces cuando estamos tratando de reconciliar, corremos el riesgo, hermano, de quedarnos sin pito y sin flauta. ¿Por qué? Porque no se logra la reconciliación, ahí el pito, y no se logra, y entonces rompemos la amistad con los involucrados, ahí la flauta. Nos metimos en el medio de un problema y no se resolvió, y ahora nos ven con recelo,
y con resentimiento. Pero el riesgo vale la pena. Además, el que se produzca eso y que una relación no se reconcilie no es responsabilidad nuestra, sino de los involucrados. Nuestra responsabilidad, acuérdense que somos llamados pacificadores. Nuestra responsabilidad es procurar en nuestras relaciones la paz con todos y en las relaciones de los demás también la armonía entre todos. Hermanos, si hay alguna actitud de indiferencia, de dejadez, de negligencia, de falta de interés tuyo en cuanto a reconciliar relaciones tuyas o de otros, pidámosle perdón al Señor. Esto es algo que está muy en el corazón de Dios. Hay padres e hijos que no se hablan, hay hijos que no le hablan a sus padres o padres que no le hablan a sus hijos. Hay hermanos que no se tratan, que no se hablan. Hay hermanos a veces ya que están fuera del hogar, con su familia uno, con su familia otro, familias enteras que no se hablan, que no se juntan, que no se reúnen. Hay cónyuges que viven bajo un mismo techo, pero no tienen una vida común. No comparten sus emociones, no comparten sus sentimientos, sus intereses. Hay amigos que hace años que no se ven porque uno se equivocó y el otro no lo perdonó y sencillamente ha pasado el tiempo. Hay hermanos de la iglesia que han pecado el uno contra el otro y permanecen distanciados. Hermanos, eso no puede seguir. Eso no puede prolongarse indefinidamente. Eso ofende a Dios y resiente mi corazón y me llena de amargura y me enfría y me encalla emocionalmente y me lleva a un estado de no disfrute de mi relación con Dios. Eso tiene que ser sacado al frente, expuesto, sanado y perdonado y restablecido para la gloria de Dios. Así que vamos a orar por eso y oremos también, hermanos, porque de trasfondo en todo lo que hemos dicho es posible que aquí hayan algunos cuya relación con Dios está irreconciliada todavía. Esa es la primera relación que debemos reconciliar, la más importante. De esa incluso depende mi capacidad para reconciliarme con los demás. Qué tan cercana es mi relación con Dios me capacitará para yo también tener relaciones cercanas con los demás. Así que si habemos algunos de nosotros que nunca le hemos pedido perdón al Señor, y recuerden algo, no se trata de un perdón por la mentira de ayer y se trata de un perdón por algo falso, un testimonio falso que di o un sentimiento de orgullo que sentí ayer. Hermanos, hay un arrepentimiento que tiene que venir a nuestras vidas, que es: Padre, me arrepiento porque soy pecador en todas las áreas de mi vida. Yo me he dado cuenta que yo vivo en pecado, yo vivo en orgullo, yo vivo en envidia, yo vivo en materialismo, yo vivo idolatrando cosas que no debiera idolatrar, yo vivo en un mundo de pecado y mucha gente cree que es un pecadito aquí, un pecadito ahí. No, nosotros somos pecadores desde de adentro. Tiene que venir entonces un arrepentimiento por el curso de la vida completa y luego de ese arrepentimiento que me da un nuevo nacimiento, yo entonces le pido perdón por la mentira de ayer o por el orgullo de mañana, lo que sea. Pero tiene que haber un arrepentimiento profundo por todo lo que somos y por todo lo que ha sido nuestra vida delante del Señor. Y esa es la primera relación a reconciliar y su sublime gracia nos cubrirá. Su sublime gracia nos cubrirá. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.